Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 18. El invierno en la aldea. El invierno había llegado. La nieve amontonada alrededor de la casa de las montañas era tan espesa que las ventanas en la vivienda estaban al mismo nivel del suelo y la puerta había desaparecido por completo. Los vientos seguían arrojando nieve sobre la casa, de tal modo que amenazaban sepultarla. Si el tío de las montañas hubiera vivido con Heidi allí durante el invierno, hubiera tenido que realizar la misma tarea que Peter todas las mañanas para poder salir de la vivienda. El pastorcito debía arrastrarse a través de la ventana de la cocina y, a menos que el frío la hubiera helado, la nieve empapaba todas sus ropas mientras con manos y pies empujaba el sudario blanco hasta poder ponerse de pie. Después Brígida le alcanzaba la escoba a través de la misma abertura y el muchacho emprendía la tarea de despejar la puerta de entrada. Por cierto que el trabajo no era sencillo, pero, por otra parte, si se permitía que la nieve se apilara en grandes cantidades contra la puerta, su peso podía hacerla ceder, y en ese caso los blancos copos inundarían el interior de la vivienda. En las mañanas en que había helado, la nieve formaba una pared impenetrable, encerrando a los habitantes dentro de la cabaña. En esos días, Peter era el único que, por su tamaño y agilidad, podía deslizarse al exterior por la abertura de la ventana. Pero el frío de los Alpes tiene sus cualidades, así como sus defectos. Por ejemplo, cuando Peter tenía que bajar al pueblo, todo lo que debía hacer era colocar su trineo sobre la senda cubierta de nieve y descender a gran velocidad sin ningún esfuerzo, ya que la superficie del manto blanco era dura y lisa como un espejo. El tío de las montañas había mantenido la promesa hecha al cura. Tan pronto como cayó la primera nevada, cerró la cabaña y el corral y se marchó a la aldea con Heidi y las cabras. En la aldea, no muy lejos de la casa parroquial, se levantaba un edificio antiguo y algo destartalado que en otros tiempos había sido una mansión lujosa, pero que ahora estaba casi en ruinas. Su propietario anterior, un coronel que se hizo famoso por su coraje en el ejército español, se había retirado, ya dueño de una buena fortuna, para pasar tranquilamente los últimos años de vida en aquella casa señoral en medio de la aldea. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el militar, acostumbrado a la actividad y el bullicio, se aburriera de la reposada vida de los Alpes y cerrara la mansión, marchándose del pueblo para no regresar más. La casa se fue arruinando lentamente, pues muy pocas familias la habitaron y ninguna hizo nada por restaurarla. La mayor parte de los meses estaba desierta, porque los inviernos en el pueblo eran muy fríos y largos, y a menos que el morador supiera cómo componer las grietas y goteras de paredes y techos, los fuertes vientos helaban a los que procuraban vivir en el interior. Pero el tío de las montañas sabía resolver esas dificultades.
Años atrás, recién llegado a la aldea con su hijo Tobías, había morado en la vieja casona y desde el otoño concurrió diariamente para ponerla en condiciones de ser habitada durante el invierno. Luego, a mediados de octubre, llevó a Heidi a su nueva casa de invierno. Al entrar por la puerta trasera del edificio, el visitante se encontraba en una gran sala que aparentemente había sido una capilla. Sus paredes se habían derrumbado, pero quedaban suficientes ladrillos para sostener el esqueleto de una ventana ojival. El vidrio había desaparecido totalmente, pero el marco de hierro estaba bien conservado y se podía admirar un hermoso trabajo de vides entrelazadas que subían hasta el techo. Desde esta habitación, que tenía una sola puerta, se pasaba a un vestíbulo muy amplio donde todavía quedaban restos de su antiguo esplendor. Las malas hierbas llenaban las grietas de las piedras que cubrían el piso. La mitad del techo había desaparecido, y si los restos del mismo no hubieran estado apuntalados con vigas, se habría corrido el riesgo de que se desmoronaran sobre la cabeza del primero que acertara a pasar por allí. El tío de las montañas cubrió el suelo del vestíbulo con una gruesa capa de heno fresco y decidió utilizarlo como establo. Una serie de corredores, la mayor parte en ruinas, conducían hasta una imponente puerta de roble que se mantenía firme en sus goznes y daba paso a una gran sala que el anciano eligió como aposento para el invierno. Allí las paredes eran sólidas y estaban cubiertas hasta cierta altura por un friso oscuro. Una estufa gigantesca situada en un rincón prometía mantener caldeado el ambiente. Era una estufa admirable, casi tan alta como la misma habitación, formada con tejas blancas, con una serie de escenas pintadas en azul que de inmediato atrajeron la curiosidad de Heidi. Una de ellas mostraba un par de torres antiguas rodeadas de árboles enormes, debajo de los cuales se paseaba un cazador con sus perros. Otra representaba a un pescador sentado a la sombra de un sauce y que sostenía pacientemente su caña sobre un estanque de aguas mansas. Heidi descubrió que el banco circular que rodeaba la estufa era muy apropiado para contemplar las pinturas, y ya lo había recorrido todo cuando un nuevo objeto de interés reclamó su atención. En el espacio entre la chimenea y la pared, el tío de las montañas había colocado una gruesa tabla cubierta de heno fresco y un paño de lana, formando así una cama muy similar a la que tenía la niña en la cabaña. «Esta es mi habitación, abuelo. ¡Qué bonita!», exclamó Heidi llena de júbilo. «¿Pero dónde dormirá usted?» «Ya te lo mostraré. Debes estar cerca de la estufa para no helarte de frío». Luego el anciano abrió una segunda puerta y le mostró una habitación pequeña donde había instalado su lecho. Otra puerta más daba a una cocina muy amplia, la más grande que vio Heidi en su vida. El abuelo había tenido muchas dificultades para reparar ese cuarto tan arruinado y aún tenía que trabajar mucho en él, ya que las paredes se estaban resquebrajando y el viento se colaba por las grietas. Pero el anciano las reforzó con tablas pesadas y fuertes alambres y arregló también la puerta, que ahora cerraba muy bien. Más allá de la cocina se extendía el resto del edificio en un estado tan ruinoso que no era posible efectuar allí ningún arreglo. Además,
Estaba cubierto de malezas en las que pululaban lagartos y toda clase de insectos. Heidi estaba encantada con su nueva casa y al día siguiente, cuando fue a visitarla Peter, le mostró todos los detalles interesantes, pues había recorrido la vivienda tantas veces que ya la conocía totalmente. Durmió tranquila en su lecho junto a la estufa, pero a la mañana siguiente, al despertar, el silencio la intrigó. Al principio pensó que la nieve pesaba sobre las ramas de los pinos y que por eso no podía oír su sonido al ser mecidas por el viento. Muchas veces echó de menos ese y otros sonidos familiares y sintió deseos de regresar a las montañas, pero al oír la voz de su abuelo y el balido de las cabras, comprendía que de todos modos se encontraba en su hogar. Después de que pasaron varios días, Heidi dijo a su abuelito: «Tengo que ir a ver a la abuela. Debe sentirse muy sola y seguramente me extraña». Pero el anciano sacudió la cabeza negativamente. «Hoy no, hijita. La nieve está muy espesa en los Alpes y todavía no ha cesado de caer. Peter apenas puede salir de la choza. Una niña como tú quedaría sepultada tan hondo que nunca más la encontraríamos. Espera unos días hasta que comience la helada. Entonces podrás caminar con toda comodidad sobre la nieve». Heidi estaba desilusionada al no poder visitar a la abuela, pero tenía tantas cosas que hacer que los días pasaban volando, sin que se diera cuenta del paso del tiempo. Todas las mañanas y todas las tardes iba a la escuela, donde ponía el mayor empeño en estudiar sus lecciones. Pero allí encontraba muy raras veces a Peter, pues el pastorcito faltaba mucho. El maestro, hombre muy bondadoso, solía comentar: «Veo que Peter ha vuelto a faltar. Es una lástima, pues necesita estudiar, pero no cabe duda de que ha nevado demasiado en las montañas para que pueda concurrir a la escuela». Sin embargo, la nieve no era un obstáculo tan insalvable como para impedirle ir a la aldea todas las tardes, después de las horas de clase, a visitar a su amiguita. Por fin el sol volvió a brillar, pero se ocultaba muy pronto detrás de los picos nevados, como si ese mundo blanco y frío no le agradara tanto como el que contemplaba todos los veranos. Cuando brillaba la luna, redonda y muy pálida, transformaba los campos cubiertos de nieve en sábanas de plata pulida, que por las mañanas relucían como si les hubieran arrojado gran cantidad de polvo de diamantes. Ya la nieve que cubría las montañas era sólida y Peter podía caminar confiado sobre ella y hasta golpearla con la pala sin que se partiera. El chico estaba encantado. Ahora Heidi podría subir hasta la cabaña. Después de beber leche y de poner un pedazo de pan en su bolsillo, informó a su madre que iría a la escuela. «Sí, ve y estudia mucho», le dijo Brígida. Peter se deslizó a través de la ventana porque ahora la puerta estaba clausurada por el hielo. Buscó su trineo y se deslizó velozmente montaña abajo. Pero el chico ni siquiera se detuvo en el pueblo. Ese modo de transporte le resultó tan divertido que le pareció una lástima desperdiciarlo y, en consecuencia, continuó por el camino hasta que el sendero se tornó horizontal cuando ya había llegado hasta los alrededores de Mansfield. Entonces pensó que pondría más de una hora en regresar a la aldea y que,
Como para entonces ya sería demasiado tarde para la escuela, bien podía pasar el tiempo de la mejor manera posible, sin apurarse. Con este razonamiento llegó a la aldea al mediodía, cuando Heidi ya estaba en su casa de regreso de la escuela. La niña se disponía a almorzar con su abuelo cuando apareció Peter. «Ya ha venido», anunció el joven, dando así a conocer la noticia de más importancia que traía. «Esa sí que es una información en puro estilo militar», se burló el abuelo. «¿Qué es lo que ha venido?» «El hielo». «Ah, qué bien, ahora sí que podré visitar a la abuelita», gritó Heidi, que entendía al lacónico Peter sin la menor dificultad. «Pero, ¿por qué no fuiste hoy a la escuela, Peter? Podías haber bajado fácilmente en tu trineo». Mientras hablaba lo contemplaba con severidad, pensando que era muy feo que no asistiera a la escuela cuando podía hacerlo. «Fui demasiado lejos». «Eso es desertar», expresó el abuelo gravemente, «y a los que desertan se les debería arrancar las orejas. ¿Me has oído?» Peter se asustó porque temía al tío de las montañas más que nadie en el mundo. «Y es doblemente vergonzoso que deserte un general», continuó el anciano. «¿Qué les haces a tus cabras cuando se escapan y no quieren hacer lo que es mejor para ellas?» «Las castigo», respondió el pastorcito de inmediato. «Y si un niño se porta como una cabra maleducada y recibe por ello una buena paliza, ¿qué dirías tú?» «Que se lo tiene merecido», contestó Peter. En ese momento, el incauto e ingenuo muchacho comprendió el propósito de la pregunta del tío de las montañas, y con la alarma pintada en el rostro, miró a su alrededor para cerciorarse de que no había ninguna vara con la que el abuelo pudiera infligirle el mismo castigo que él imponía a sus cabras. Pero el anciano se apresuró a tranquilizarlo, diciéndole: «Ven y siéntate a comer. Luego Heidi irá contigo hasta la cabaña y al atardecer, cuando la acompañes de regreso, te quedarás a cenar con nosotros». Esa perspectiva reavivó el optimismo del muchacho y con un gran suspiro de alivio tomó asiento junto a la niña. Heidi ya se sentía satisfecha y le ofreció su queso y una patata enorme que el pastorcito se apresuró a aceptar, a pesar de que el abuelo ya había colmado su plato generosamente. Pero su apetito era extraordinario y se dedicó a engullir todo lo que le habían servido, hasta que en pocos minutos su plato quedó limpio. Entretanto, Heidi se había puesto la abrigada capa que envió Clara de regalo y subió la caperuza para cubrirse la cabeza. No bien Peter tomó el último bocado, lo hizo partir en dirección a las montañas. Mientras ascendía le contaba muchas novedades, especialmente sobre las 2 cabras. El primer día que ocuparon el establo nuevo, ninguna de ellas quiso comer, mantenían sus cabezas gachas y sus ojos estaban muy tristes. El abuelo le había dicho que se sentían como se sintió ella en Frankfurt y que jamás habían bajado a la aldea y echaban de menos las montañas. «Algún día conocerás esa tristeza», terminó Heidi con gran seriedad. Peter no contestó. En realidad, no había pronunciado una sola palabra desde que salieron del pueblo, y parecía estar ocupado en un pensamiento tan importante que casi no escuchaba a su compañera. Cuando llegaron por fin a la cabaña, el muchacho le clavó los ojos y dijo con un gruñido: «Prefiero ir a la escuela antes que permitir que el tío diga eso de mí». Naturalmente, Heidi fue de la misma opinión
y apoyó al pastorcito para que se mantuviera firme en su heroica resolución. Dentro de la cabaña, Brígida estaba dedicada como de costumbre a los trabajos domésticos. Se encontraba sola en medio de la cocina, pues la abuela había tenido que quedarse en cama todo el día. Brígida dijo a la niña que la anciana no se sentía muy bien y que el frío le afectaba mucho. Heidi corrió rápidamente hacia la otra habitación, donde, bien arropada en su pañoleta de lana, la viejecita descansaba en su lecho. La abuelita había oído ya los pasos de la chiquilla y su rostro se iluminó de felicidad al tenderle las manos temblorosas que la niña tomó entre las suyas. «Gracias a Dios», exclamó la anciana con profunda emoción. «Has vuelto a visitarme». La abuela se había sentido muy triste durante el otoño, porque Peter le había hablado de la visita de un señor de Frankfurt que a menudo iba con ellos hasta los campos de pastoreo. Por ello la viejecita temía que el extraño hubiera llegado hasta los Alpes para llevarse a la pequeña a la ciudad. Aún después de la partida del médico, el desasosiego no desapareció de su corazón y sus temores se acrecentaban cuando Heidi no podía estar a su lado. «¿Está muy enferma, abuelita?», preguntó la niña con ansiedad mientras se instalaba junto a ella. «No, no, querida mía, es que el frío ha penetrado en mis huesos, eso es todo». «¿Se sentiría bien si hiciera calor?» «Claro que sí. Dios mediante, pronto podré estar de nuevo junto a mi rueca. Hoy traté de levantarme, pero no pude. Confío en que mañana me sentiré con más fuerzas». Sus palabras aliviaron a Heidi, que se había asustado, pues era la primera vez que la veía en cama. Al rato comentó: «En Frankfurt las personas se ponen las pañoletas cuando salen a pasear. ¿Cree usted que deben usarse también en la cama?» «Yo uso la pañoleta en la cama para no morirme de frío, mi pequeña. Y es una bendición tenerla, porque las frazadas son muy livianas. Además, abuelita, su colchón está muy bajo en la parte de la cabeza, que es la que debería ser más alta». La anciana se acomodó mejor la almohada, que era tan aplanada como una tabla. «Ya lo sé, Heidi, pero mi almohada nunca fue muy gruesa y ya hace tantos años que duermo en ella que está completamente plana». «Si hubiera pedido a Clara que me trajeran mi cama de Frankfurt», exclamó Heidi. «Tenía 3 almohadas enormes, una arriba de la otra, formando una pila. Eran tan altas que no podía apoyar la cabeza sobre ellas y tenía que acomodarla en un lugar más bajo. Pero cuando alguien entraba en la habitación, tenía que cambiar de posición y apoyar mi cabeza sobre ellas porque era la manera correcta de dormir. Podría descansar mejor con 3 almohadas, abuelita». «Sí, mucho mejor. Estaría más abrigada y me sería más sencillo respirar que con la cabeza tan baja. Pero no hablemos más de esto, querida. El buen Dios ya me ha otorgado muchas cosas por las que debo estarle agradecida. Cosas que muchas otras, que son más ancianas y débiles que yo, no poseen. Tengo pan tierno y blanco para comer, esta hermosa pañoleta de lana para abrigarme, y mejor que todo te tengo a ti, Heidi, que vienes a visitarme y me entretienes con tu charla o tus lecturas. ¿Volverás a leerme algo hoy?» Muy contenta de poder complacer su pedido, Heidi fue en busca del libro de himnos y comenzó a leer los más hermosos que podía encontrar. La abuelita había cruzado las manos. Su rostro, que hasta ese momento tenía una expresión de tristeza, adquirió nueva vida cuando sus labios se entreabrieron
en una sonrisa como si una alegría repentina hubiera invadido su corazón. Heidi no dejó de notarlo y le preguntó: ¿Se siente otra vez bien, abuelita? Sí, Heidi, siento que todo marcha otra vez bien. ¿Quieres leerme algo más, querida? Heidi leyó otro himno hasta terminarlo. Cuando mis ojos se tornen tristes y cansados, que tu amor los ilumine, para que mi alma vagabunda pueda retornar a salvo al hogar. Las últimas palabras despertaron en Heidi el recuerdo del día de verano en que regresó a la choza de su abuelito, y levantando la cabeza dijo con voz baja y ojos brillantes: «Yo sé muy bien lo que significa regresar al hogar, abuelita». La anciana no contestó, pero había escuchado perfectamente las palabras de la niña, y la sonrisa de felicidad volvió a aparecer en su arrugado rostro. Ya había oscurecido, pues en invierno el sol se ocultaba muy temprano tras la montaña. Heidi se puso de pie, dispuesta a marcharse. «Regresaré pronto, abuelita querida. Me alegro muchísimo de que se sienta mejor». La anciana tomó la mano de la niña y la apretó con ternura. «Sí, soy feliz otra vez, a pesar de que debo permanecer inmóvil en este lecho, Heidi. Nadie más que los ciegos saben lo duro que es pasar los días en la soledad, sin escuchar una voz amiga y sin poder ver el más débil rayo de luz. Entonces uno se siente invadido por toda clase de pensamientos tristes, y llega un momento en que cree que ya no podrá resistir por más tiempo. Pero los himnos tan hermosos que me lees, querida niña, llenan de luz mi corazón, ya que no mis ojos». La luna brillaba en el cielo cuando Heidi salió de la cabaña. Iluminaba con tanta intensidad el suelo cubierto de nieve que la claridad era semejante al día. Peter sacó el trineo y al instante los dos niños volaban montaña abajo como dos golondrinas. Cuando Heidi estuvo muy abrigada en su cama junto a la estufa, no pudo menos que ponerse a pensar de nuevo en la abuelita, en la almohada tan plana e incómoda que se veía obligada a usar, y en lo que le había dicho sobre la luz que llenaba su alma cuando escuchaba uno de los himnos. Si pudiera oírlos todos los días, nunca estaría triste, reflexionó. Durante cierto tiempo, trató de idear un plan que le permitiera visitar a diario la cabaña para poder leer un himno a la anciana ciega. No podía soportar el pensamiento de que se encontrara sola en medio de la oscuridad y el silencio durante toda una semana, quizá una quincena. Por fin tuvo una idea espléndida que le proporcionó tanta alegría que apenas pudo aguantar al día siguiente para ponerla en práctica. Pero de pronto recordó que no había rezado sus oraciones y de inmediato se arrodilló en el lecho y con todo fervor pidió a Dios que bendijera a la anciana ciega y a su abuelito. Luego, alegre y confiada, se arrebujó en su nido abrigado y se quedó dormida.